Bienvenidos. El Centro Cultural del Banco de la República, sucursal Barranquilla, en alianza con la Asociación Cultural Aymacondo, continuamos con la franja académica de El Caribe Suena, con la conferencia Los viajes de la cumbia a cargo de Ricardo de León Padilla. Ricardo es economista, gestor cultural e impulsor del folclore en las áreas de composición, canto y baile del ritmo madre, Su Majestad la Cumbia. Es director del proyecto musical Grupo de Gala, productor e intérprete del trabajo musical Yo tuve un sueño, cultor además de la décima escrita, y fue miembro de la mesa de cumbias en la construcción del Plan Especial de Salvaguarda del Carnaval de Barranquilla en el año 2014. Ha sido ganador del concurso de la canción inédita Comeva y finalista en el Festival Nacional del Pito Atravesado en Morroa en el año 2007 y es el maestro de ceremonias de la Noche de Tambor desde los carnavales de Barranquilla en el año 2005. Como escritor, uno de sus cuentos figura en la antología de crónica y cuentos ganadora del portafolio de estímulos en el año 2019 y el año pasado fue ponente en el primer foro de la cumbia en el Festival Nacional y Sirenato de la Cumbia llevado a cabo en el Banco Magdalena. En septiembre pasado ganó el segundo lugar del Festival Nacional de la Cumbiamba en CRT, Córdoba. Antes de iniciar, queremos agradecer la vinculación de la Alcaldía Distrital de Barranquilla a su Secretaría Distrital de Cultura y Patrimonio y a Carnaval de Barranquilla, quienes se unen a la retransmisión de esta jornada académica que tendremos hasta el 18 de febrero. Bienvenido, Ricardo. Estamos muy complacidos de tenerte con nosotros en esta segunda entrega alrededor de la cumbia. Muy buenas tardes, de verdad, nuevamente muy contento de estar con ustedes. Gracias, Catherine, por este esfuerzo que se está haciendo desde la parte cultural de Banco de la República en el Departamento del Atlántico, porque era importante rescatar en estos espacios la posibilidad de entender que nosotros como seres humanos, como seres sentipensantes, estamos por encima de cualquier situación y sobre todo cuando tenemos casi que un mandato que nos está dando la misma naturaleza que nos está diciendo, mira, hay una pandemia, te estoy diciendo, recógete, pero yo florezco. Entonces, cuando el Guayacán te pinta de amarillo las calles, cuando los corales adornan tus jardines, cuando las trinitarias explotan de color, tú no puedes decir sino, hay fiesta en el corazón, la vida me está diciendo esto continúa. Así es, así es. Y hoy entonces vamos a conversar sobre los viajes de la cumbia. Haremos un recorrido con el ritmo más querido por todos nosotros. Adelante, Ricardo. Sí, definitivamente es un viaje y lo hemos llamado así porque hay que entender la cumbia desde esos viajes que se dan al interior de la cumbia hasta llegar al punto de la cumbia trascendiendo fronteras, yendo más allá y de pronto ese sueño bolivariano del que hablaba uno de los autores consultados, con quien tuvimos la oportunidad de hablar, un amigo argentino, eh, Fernando Isaías Garay, el de sonido parrandero, él nos decía, si Bolívar no logró ese sueño de unirnos, la cumbia sí lo está logrando. Entonces, es viajar desde la cumbia en su manifestación primigenia hasta llegar a ser parte del mundo, a que hasta los rockeros se interesen en tener los beats que pueden rescatar de ese gran compendio musical que nos brinda la cumbia, que a pesar de que tenemos como elementos fundantes una flauta de millo, una gaita, con tan pocas sonoridades pudiera decirse comparado con uno de los elementos europeos, realmente la riqueza rítmica y sobre todo lo que nosotros trabajamos en nuestro encuentro de la jornada anterior, ese sentimiento que es capaz de generar la cumbia
es lo que nos trae aquí a que hablemos de sus viajes. Estamos arrancando esta disertación de esta tarde con esta definición que trajimos del maestro Juan Sebastián Ochoa de la Universidad de Antioquia, que en su publicación en la revista musical chilena hace esta afirmación. La cumbia, como cualquier otro concepto, es una construcción social. En este sentido, no se trata de una entidad ontológica que hay que descubrir, sino más bien una creación humana que está permanentemente en permanente transformación y negociación. Lejos de ser una música que ha sido descubierta de una vez y para siempre, es más bien una categoría mutante que se hace y rehace permanentemente a través de la práctica y los discursos. Esto es bien importante para que entendamos algo que decíamos anteriormente, ¿verdad? Que es que nosotros no pretendemos, cuando estamos haciendo estas incursiones por la defensa de lo que hemos dado en llamar nuestro ritmo madre, lo que nosotros estamos proponiendo es reconocer su grandeza, mas no encasillarlo prácticamente como una pieza de museo inamovible, porque bien lo dice Juan Sebastián, está en permanente transformación y negociación, como quiera que es una construcción social y que los ámbitos en los que se va a desarrollar necesariamente a través del tiempo van teniendo cambios. Y comienzan estos viajes de la cumbia al interior de la misma cumbia. Realmente viajar dentro de la cumbia es encontrarnos con unos instrumentos que ya comienzan a generar algún tipo de pregunta que permanentemente nos estamos haciendo. De pronto no sucede tanto con la flauta porque tenemos más que evidencias científicas de la existencia de la gaita, pero cuando llegamos a la flauta de millo, comienzan a generarse allí no digamos inconsistencias, pero sí algunas dudas sobre cuál es el origen. Tato Marenco, gran flautero, gran percusionista también, que tuvimos aquí la semana pasada y ha estado trabajando en otros talleres con nosotros, precisamente se hacía esa pregunta y nos la trasladaba. ¿Dónde están los vestigios, dónde están los testimonios de la flauta de millo? Porque sí hay la posibilidad de hacer un seguimiento a los pitos y de pronto de allí viene esa denominación de pito porque logramos sacar un sonido de esa caña maravillosa del millo. Pero ¿dónde están esos vestigios? ¿Dónde está ese antecedente histórico que nos diga efectivamente la flauta de millo viene con el indígena en las nuevas tierras? Y más adelante vamos a ver qué teorías también se dan desde otras latitudes con respecto a este mágico instrumento que nos pone a soñar cada vez que escuchamos sus sonidos. Otro viaje que tenemos que hacer al interior de la cumbia es la cumbia como un elemento identitario, un elemento que desde un principio nos está dando la posibilidad de ver gente libre,
porque la planimetría de la cumbia, los sitios donde se desarrolla, nos está hablando de gente libre. Por lo tanto, pudiéramos decir que en ese viaje, en esos encuentros, está, está inmerso un canto de libertad. Un canto de libertad que permite que esa cumbia, nacida de unos encuentros forzados por las circunstancias, se convierta en el himno que hoy en día nos tiene en este momento tratando de encontrar verdades, tratando de construir eh, posibilidades de preservación. Y aquí vemos a lo que yo hacía referencia anteriormente, ese otro viaje, el viaje de una gramínea del continente africano hasta el continente americano. No es exactamente mío, pero sí hay estudios científicos serios de la utilización de gramíneas muy similares al millo, muy similares al carrizo, a la carrucha que tenemos por acá en nuestro, muy parecidos a ese millo, con lengüeta, lo que clasifica de una vez la flauta de millo como el clarinete de los montes. Entonces, aquí tenemos otro viaje. Para pensar en ese viaje, fue que el africano, cuando llegó aquí, lógicamente no podía traer una flauta, como tampoco pudo traer un tambor, pero aquí encontró la posibilidad a través de la caza y de la recolección, que fundamentalmente fueron las actividades que desarrollaron esos africanos que buscaron la libertad y que luego encontraron a sus hermanos americanos. A través de ese viaje por la libertad, esos africanos habrían encontrado esas gramíneas y habrían encontrado la posibilidad de integrarla a esos encuentros. Esta es otra posibilidad de viaje. Este es otro viaje. El viaje de un sonido que para nada cuando se encontraron africanos e indígenas americanos no les fue para nada extraño a ese hermano africano traído contra su voluntad a tierras americanas. Pero al indígena tampoco le extrañó la percusión, simplemente que hubo un goce, si se quiere, estético, diferente a el tañir de troncos como está referenciado en algunos escritos de los cronistas de Indias, que llegaron incluso a satanizar tanto esos encuentros del negro y el indígena, a llamarlo música del diablo. No entendían cómo se daba ese sentimiento. Entonces hubo esa posibilidad, esos viajes, ese encuentro de la flauta y la gaita con los tambores, que se da en las montañas, pero también se da en las playas del río, que es un canto de libertad, que es una posibilidad de expresar sentimientos y que tiene unos recorridos muy dicientes y que de pronto el mismo hecho de habernos quedado en el disfrute de lo que estaba pasando, no nos dio la posibilidad de pronto de documentar esto que estamos sintiendo frente a la cumbia y dejar otro tipo de testimonios como no fuera la visión sesgada de quien se encuentra con algo que le es absolutamente extraño. Entonces también es para ir marcando tiempos, ¿verdad? Se establece, de acuerdo con algunos escritos de las
crónicas de India y de los historiadores de la época, se establece que hacia 1550 ya hay una presencia muy fuerte de africanos libres, de indígenas que también fueron buscando libertad antes de ser avasallados por el invasor español y que lograron esos encuentros. En estos viajes de la cumbia se nos complejiza más cuando llegamos a estos momentos, a tratar de entenderla, a tratar de estudiarla con estas limitantes de las que estamos hablando, ¿verdad? No hay unos análisis que nos permitan, eran unas visiones de lo que se estaban encontrando estos, europeos al entrar en contacto con una expresión dancística y musical. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros iniciar el estudio de la cumbia, de esos viajes de la cumbia de los que venimos hablando? Como esa manifestación, como esa expresión de danza y música que hemos venido construyendo hasta casi que llegar a unos acuerdos que se han tenido que ir reevaluando en la medida en que los hechos históricos nos van dando otros elementos. Por ejemplo, durante mucho tiempo se estuvo repitiendo que el flameo, que es la acción del parejo cumbiambero de levantar el talón derecho, hacía referencia, fíjense ustedes, al no encontrar una razón lógica, muchos dijeron que era que a ellos les cortaban, a los africanos les cortaban el talón. Y entonces, como no podían hincar el talón, ellos tenían que levantar. Eso, si se compara con la necesidad que tenía el español de tener esclavos, pierde validez, porque un esclavo al que se le había rebanado el talón, buscando que no escapara, era un esclavo que también se iba a enfermar y que no iba a tener la posibilidad de ser sometido a los trabajos que realmente para los que los trajeron y a los que eran sometidos. Entonces comienza a perder validez esa primera explicación del flameo del parejo. Luego, cuando también ante la falta de una explicación surge la posibilidad de pensar en el flameo como ese momento en que el esclavo debía arrastrar una pesada cadena atada a un grillete en sus tobillos. Normalmente al final de la cadena había una bola de hierro. Nadie baila con una bola de hierro. Por fin tuvimos la oportunidad de encontrar el baile de los bailes de los africanos en libertad en su tierra, y encontramos que efectivamente, y hay un testimonio de el maestro Jairo Cáceres, quien tuvo esa bendición de poder encontrar expresiones étnicas de bailadores africanos, donde permanece ese flameo, ese levantar del talón como algo casi que inherente a la condición de bailador del africano. ¿Ves? Ya aquí se nos viene aclarando el paisaje, por lo menos cuando vamos a hablar de ese viaje del baile, de la danza, entendiendo la danza con todas sus ritualidades, y que también está marcado por la misma planimetría.
si nosotros giramos en ese círculo eterno que pretende ser la cumbia, en sentido contrario a las manecillas del reloj, lógicamente el primer pie que avanza es el pie izquierdo y le sigue el pie derecho, que para poderse impulsar necesariamente, casi que necesariamente habría que levantarlo para dar ese impulso. Entonces, ya aquí vamos agregándole más temas, más elementos a ese gran conjunto de cosas que vamos encontrando en estos viajes de la cumbia, tratando de explicarla, tratando de entenderla, pero como la cumbia es una mujer que tiene cuerpo de palmera, como les narraba en el encuentro anterior, esa mujer hay que quererla, no tratar de entenderla, pero sí podemos hacer este ejercicio sano de tratar de viajar con ella y con todo lo que la cumbia nos viene dando. Y nos volvemos a otro tema, a otro tema que también complejiza ese estudio, ese trasegar alrededor de la cumbia. Tenemos que hablar de la cumbia o de las cumbias. Sobre esto no hay acuerdos. Todavía no se puede, porque como bien decía eh, el maestro citado al principio de la intervención, esto es producto de interacciones, de permanente discusión y de construcción. Cuando hablamos de la cumbia de la gaita, estamos hablando de una cumbia diferente de la cumbia de la flauta de millo. Y luego por allá, como si no tuviéramos nada en que distraernos en la discusión sobre flauta de millo o la gaita, en el siglo XVIII llega y se nos aparece el acordeón. Se nos aparece el acordeón y el acordeón también empieza a tocar cumbia. Y es el elemento melódico de una forma de interpretación de la cumbia. Y luego, cuando estos ritmos, y hay una teoría que la música de banda, y en eso coincide el maestro Benítez, vaya nuestro saludo y nuestro respeto y nuestro deseo, porque el maestro Benítez se recupere, supimos que tiene algunos quebrantos de salud, pero en un evento que precisamente hicimos en el Banco de la República, perdón, a través de Banco de la República, en el Teatro Amira de la Rosa, el maestro Benítez nos recalcaba que la banda, como banda, no tiene una música propia. Que la banda se apropió de un porro que era interpretado con gaitas. Que la banda se apropia de un fandango que era interpretado con gaitas. Que la banda no es sino la posibilidad de utilizar músicas de la región en eventos como las tardes de Corraleja, que mientras se apagaba el sonido de una gaita y que a duras penas se escuchaba la percusión, una vez entra el redoblante que llega con las bandas marciales que traen los ejércitos y sí, fundamentalmente los ejércitos de los españoles, esas bandas de guerra, cuando entran en contacto con la música popular, también son seducidos esos instrumentos y empieza a interpretarse esos géneros, incluida la cumbia,
con un formato banda. Pero viene la pregunta, ¿siempre fue así? Es que la banda no entrega nada, la banda no tiene una propia identidad y como un paso ulterior aparecen los formatos de grandes orquestas. Miren todo este viaje, pero muchos han intentado interpretar estos como momentos consecutivos, que primero fueron la gaita y la flauta, que luego llegó el acordeón, perdón, que luego llegaron las bandas, que luego llegó el acordeón y que luego llegaron las orquestas y que de esa manera consecutiva se fueron dando los cambios al punto de llegar a lo que hoy estamos manejando, que son los diferentes formatos de interpretación de la cumbia. Tampoco se puede afirmar de manera categórica que esto fue así, que las cosas sucedieron de esa manera, que no hubo unos momentos en los que el acordeón pudiera no solamente interpretar, sino generar nuevos ritmos a partir de la cumbia. También al respecto, hay algunos teóricos que dicen que el vallenato es de los últimos hijos de la cumbia, que allí está presente la cumbia y luego con lo que hace el landero, yo creo que ahí sí que le va poniendo como un lacito, le hace la marca en el checklist y dice, sí señor, déjelo así, pero todavía no podemos hacerlo. Y el tema de orquestas de salón, ese formato Big Band, ¿de dónde sale esa posibilidad de la interpretación de la cumbia con estos formatos? Aquí tenemos que hablar de un fenómeno relativamente nuevo, porque estamos hablando de principios del siglo pasado, en las décadas del 30, del 40, cuando esos muchachos que aprendieron de pronto de manera empírica la interpretación de instrumentos, que de pronto tuvieron un maestro en el pueblo que les enseñó algo del pentagrama, sienten la necesidad de estudiar. Ahí tenemos un Lucho Bermúdez, por ejemplo, que estudia la música, pero también tiene su formación en el pueblo. Tenemos a un Pacho Galán, que si bien trabaja ese formato de orquesta y toca cumbias con formato de orquesta, Pacho también viene impregnado de todos esos saberes que en algún momento hicieron parte de su crecimiento en su natal Soledad, donde había la muy sana costumbre, y esto se los cuento como una vivencia narrada con mucho orgullo por los hermanos Barceló, Teddy más exactamente, que contaba cómo sus mayores, para avisar que había cumbia, pisaban el palo mayor, se levantaba la bandera roja y sonaba la tambora, diciendo aquí hay cumbia. Estos documentos no están. Esto me lo contó Teddy Barceló. Hay quienes lo afirman y todavía son testimonios vivos de lo que yo estoy manifestándoles aquí en esta tarde. Pero ¿dónde está escrito?
esto es algo que dentro de estos procesos de reflexión que nosotros estamos dejando, que les estamos pidiendo, es para volverles a decir lo que les dije en el encuentro anterior. O nosotros escribimos y contamos nuestra historia, o vendrán otros y la escribirán y nos las contarán a su real saber y entender. Esto porque vi la descalificación de una cumbiambera en un encuentro de parejas bailadoras de cumbia porque le pareció una ofensa a uno de los jurados que ella, dentro de la parafernalia que entregó o puso allí esa tarde de parejas bailadoras, puso en el centro una vara y con su parejo bailó en círculo alrededor de la vara. Nos devolvemos un poquitico y vamos al tema danza, ¿verdad? ¿Qué está pasando en este momento? Como decíamos en Rueda de Amigos, ¿será que tenemos que acostumbrarnos a que ahora la cumbia se baila en cruz? Que los desplazamientos son solo para parejas y que la única manera de mostrar el baile de la cumbia sea con desplazamientos hacia adelante, hacia atrás y de un lado al otro. Estos son elementos que hay que ir mirando, teniendo en cuenta para que comencemos a trabajar en esos viajes de la danza y de la música en la cumbia. Pero volvemos, nos siguen completando este rompecabezas, armándonos un rompecabezas, porque aparece entonces eh, otro, otro fenómeno, y es el fenómeno de mercado. ¿Qué quiere decir cumbia? Géneros con aire caribeño colombiano. Si tiene una tambora, si tiene un pito, si tiene un alegre, si tiene unas maracas, eso es cumbia. Y entonces como cumbia, escuchamos un jalado. Incluso como cumbia, escuchamos un mapalé, porque es el rótulo, el empaque que se han ideado quienes están trabajando en el mercado para músicas. Y ya nos dijeron, todo lo que tenga sabor caribeño, todo lo que venga del Caribe colombiano, eso es cumbia. Nos están englobando sin darnos la posibilidad a que se conozca cuáles son las particularidades que nosotros debemos destacar en estos análisis que pudiéramos hacer alrededor de la cumbia. El mercado, desafortunadamente para nosotros, tan necesario para la subsistencia, también se va convirtiendo en un peligro porque en ese empaquetar, en ese querer dar formas atractivas, va dejando de lado la esencia y la posibilidad de comunicar y de tener en cuenta aspectos como este aspecto central que yo he destacado en esta presentación, que es el aspecto étnico. El tema de la trietnia en la cumbia, yo me atrevería a proponer como parte de la discusión que nosotros comenzáramos a hablar de la trietnia en unos estadios puntuales del desarrollo cumbiambero. Porque es que a mí lo que me está diciendo, y esto no se tome como una afirmación, sino como una aproximación a lo que los testimonios
históricos nos están entregando, a mí me está diciendo que la cumbia fundamentalmente es indígena y africana, que fueron ellas unidas las que terminaron conquistando al conquistador. Pero esa trietnia, esa presencia de ese conquistador conquistado es muy posterior a que la expresión cumbia hubiera tomado, como se dice coloquialmente, ya se hubiera puesto pantalones largos. Entonces, ¿desde qué momento nosotros estamos hablando de la trietnia? Porque sí, efectivamente, gracias, gracias a la palabra, es muy fácil identificar cumbias. Es muy fácil completar el sentimiento. Es darle una corporeidad que esa cumbia, vamos a llamarla esa cumbia natural, esa cumbia que se da por el encuentro, no tenía letras. No se cantaba, entre otras cosas, porque quienes la interpretaban todavía el lazo, la unión era rítmica, era la posibilidad de las flautas y de las gaitas encontrándose con los tambores, pero todavía no había la palabra. Cuando ese conquistador conquistado empieza a vivir en cumbia, a vibrar en cumbia, entonces aporta en ese encuentro, cuando ya la cumbia es cumbia, le aporta la palabra, le aporta los cantos, le aporta esos octasílabos que hacen la frase de un verso cumbiambero. Le aportan la décima, que esa décima también se convierte en una permanente referencia a la posibilidad de eternizar momentos, de contar historias, de narrar episodios que de pronto no hubiese sido posible si, si no hubiese ese encuentro con la palabra, ese encuentro con el verso, ese encuentro con la poesía que nos regala el conquistador español. Entonces, miren los temas cómo los vamos analizando, ¿verdad? Viajes de la cumbia como expresión de danza y música. Los viajes de la cumbia como género es una sola cumbia. Nosotros podemos hablar de las cumbias como proponen algunos estudiosos del tema. Es necesario que sea gaita y flauta con la percusión tradicional y los brillos de maraca y guache, la única manera de entender cumbia, o debemos entender que efectivamente a través del acordeón, a través del sonido del clarinete que reemplazó la gaita por su sonoridad, o las trompetas, luego cuando llega son también cumbias. Tenemos que descalificarlos porque no están tomando el patrón inicial. Debemos seguir encasillando todo lo que suene a Caribe colombiano como cumbias, lo dejamos así o comenzamos a trabajar de pronto y muy humildemente sería mi invitación a que comenzáramos a trabajar viendo la cumbia de otra manera y comencemos a contarnos historias posibles a partir de ese hecho, de ese sentimiento llamado cumbia. Les dejo aquí y pudiéramos leerlo a manera de reflexión, ¿verdad? Podemos hablar de música de gaita y de flauta de millo son iguales. Yo le escuchaba alguna vez
que nos visitó en la gerencia departamental, el maestro, ya ahorita le voy a decir, le escuché decir que flauta y gaita, de pronto los tonos pudieran diferenciarla, pero que gaita y flauta, eso es lo mismo. El cardón es hermanito del millo y que por lo tanto ahí no hay diferencia. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a mirar los sentimientos que despiertan el uno y el otro, tenemos que convenir que definitivamente cuando hablamos de millo, que son unas notas agudas, más brillantes, estamos viendo mucha más alegría que de pronto en ese sonido nostálgico de las gaitas. Entonces, son iguales cuando ya no vienen generando ese tipo de sentimientos, de sensaciones. Se apropiaron, esto que digo yo será cierto, se apropió la banda del discurso musical de gaitas y flautas, no hizo aportes, está interpretando lo que gaita y flauta en su momento crearon. Otra pregunta, las bandas de viento son una expresión musical, son una expresión del folclore o son un formato para interpretar, que es lo que afirman mucho en un tono casi que bueno, de aquí no discutimos más, esto es un formato, porque, y esto sí, textualmente se lo escuché al maestro Benítez, cuando nos decía en esa cumbre cumbiambera, en la Mira de la Rosa, la banda no aporta nada. La banda interpreta lo que ya en su momento hicieron la flauta de millo e hicieron la gaita. Otra discusión que se abre, la academia y el formato orquestal. ¿Qué tanto influyó la banda en esos formatos orquestales para la interpretación de la cumbia? Es posible que haya una alimentación porque, entre otras cosas, hay mucho músico formado que trabajó con las bandas también, a pesar de que tenían sus estudios, de todas maneras ese sentimiento no descalificó para nada el hecho de haber sido formados académicamente y siguieron en la interpretación de los aires tradicionales con ese formato de banda de viento, banda pelayera que conocemos. Y sigue la cumbia en sus viajes, porque la cumbia no nace en los centros poblados, los centros poblados mayores. La cumbia, eso sí, creo que nos queda claro que la cumbia fundamentalmente es del campo, es de libertad y cuando se da todo este proceso de encasillamiento, de evangelización y entra la religión a hacer su trabajo de evangelización, comienza a aparecer en principio un sincretismo que está direccionado desde las comunidades negras y de las comunidades indígenas hacia la religión católica que el conquistador le está trayendo al pueblo. Pero luego, y creo que lo alcanzamos a tocar en nuestro encuentro anterior, la religión también hace lo propio y el sincretismo va desde la iglesia, que entiende que hay un sentimiento muy fuerte, un arraigo muy fuerte en las comunidades
negras e indígenas, y hacia 1700 comienza la iglesia a hacer parte de esa posibilidad de que ya la cumbia no esté relegada a los montes, a las playas, sino que entre a formar parte de las propias eh, festividades religiosas. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso, yo creo que es el caso más significativo, que es el Día de la Candelaria y toda la narración que hay alrededor de la Candelaria como la posibilidad de que la cumbia sea bien vista, entre comillas, porque es la iglesia la que lo permite en la medida en que es incapaz ya de evitar las celebraciones de negros e indios y permite que ese baile sea en honor a los santos de la iglesia. Y entonces ya se comienza a bailar con el beneplácito de los religiosos en su plan de evangelización, y algunos dicen en una creación hipócrita. A mí no me gusta llamarlo de esa manera, pero es muy chistoso esa manera de expresarlo. En una relación hipócrita, la iglesia le dice al indio, le dice al negro: venga, bailen aquí en el atrio, pero bailen en honor a la Virgen, bailen en honor al santo, cuando realmente ellos estaban dándole rienda suelta a algo que llevaban muy dentro y que de pronto iba en contravía de esa pretensión religiosa de que todo se estaba haciendo en honor a los santos a los que estaban encomendados. Otro elemento, y no es gratis que yo esté utilizando, entre comillas, la palabra propagador, es el comercio. Y utilizo la palabra propagador por los tiempos que estamos manejando, ¿verdad? Estamos sitiados por una pandemia y tenemos que cuidarnos porque hay elementos propagadores, pero en este momento, cuando ese comerciante, ¿verdad? Ese cultivador que ya tiene una formación cumbiambera, comienza a trascender, comienza a ir de población en población, y en la medida en que él va caminando con sus mercaderías, fundamentalmente productos del campo y elementos perdón, y productos de su pesca, también va propagando ese sentimiento llamado cumbia donde quiera que va llegando, y así es como la cumbia, saliendo de, de esos sitios donde había nacido, la cumbia se hace patria, se hace nación, se hace razón de ser de un sentimiento que nos viene cobijando, que nos viene dando de alguna manera un punto de apoyo con relación a la vida que llevamos. Y siguiendo en los viajes de la cumbia, necesariamente nosotros tenemos que tocar una figura mítica en esto, porque, repito, no está todo dicho, no está todo entendido, no está todo documentado. Y siendo Luis Carlos Meyer alguien que vivió hasta casi finales del, del siglo que, bueno, no hace ni siquiera, hace que 22 años que terminó apenas, y
la llegada de Luis Carlos Meyer, todavía para algunos mexicanos que reclaman para sí la cumbia, Luis Carlos Meyer es un invento de los colombianos para decir que él fue quien llevó la cumbia. Llegan al punto, algunas personas llegan al punto de afirmar que fue el cine el que llevó la cumbia desde México hasta Colombia y se quedó al igual que la ranchera. Que esas son invenciones de los colombianos con las que han estado engañando el mundo. Para mí, realmente, antes que generarme algún tipo de molestia, para mí es un halago que ellos quieran tejer todo esto que están tejiendo alrededor del mito para quedarse con un sentimiento. Y a propósito, yo quiero compartir, Caterina nos ayuda, por favor, y vemos una de las tantas películas mexicanas que en la década de los 50 eh, se grabaron aquí en Colombia, más exactamente en Cartagena, donde se recrean algunas manifestaciones de la cumbia. Fíjense ustedes en un hecho muy curioso. Ahí está el testimonio fílmico, ¿verdad? Eh, año 1955. Antes de 1955 no había cumbia, tuvieron que los mexicanos grabar su película para traernos cumbia. Pero bueno, entra en lo... Vamos a ver otra recreación que hace el cine mexicano, eh, ya tratando de darle forma a la planimetría de la que siempre hemos estado hablando, del círculo alrededor de los músicos en el baile de la cumbia. Miremos, Caterín, por favor. Bueno, y ahí vieron nuevamente otro de los elementos que son fundamentales cuando nosotros vamos a hablar de la cumbia y de los elementos que nos permiten hablar de diálogos al interior de la cumbia, ¿verdad? Nosotros hablamos en nuestro encuentro anterior de qué se pretende cuando el parejo entrega la vela, le está diciendo a la mujer, reconociéndole su condición de dadora de vida, sé tú quien alumbra el camino. Esos son los diálogos sin palabras que subyacen allí en un encuentro cumbiambero. Y aquí vemos que lejos de hacer, eh, de darle esa importancia al, a ese momento tan trascendental, eh, los, eh, los realizadores, buscando más una propuesta estética que una realidad cultural, sencillamente ni siquiera completan el círculo. La vela es un aditamento más. Quien tenga la posibilidad de ver estos videos completos, sobre todo este segundo, se darán cuenta que no completan el círculo, que en determinado momento el parejo también toma la vela. En una actitud, me decía un amigo, eso es un sacrilegio. Eso es un crimen de lesa cumbianidad. Pero bueno, ellos han hecho de su interpretación. Y esto sí, de pronto voy a coincidir con mucha gente porque mucha gente ha estado hablando de la cumbia desde hace mucho rato, desde mucho antes que nosotros naciéramos. Eh, me voy a referir al tema de el sentimiento cumbiambero. ¿Qué fue lo que viajó?
Y aquí por eso traigo el nombre de uno de los artífices de que la cumbia ya haya trascendido fronteras y que esté en otro sitial. Andrés Gregorio Guerra Landero, que a quien le pareció que Landero sonaba más y era el nombre de su madre, y artísticamente lo conocemos como Andrés Landero, y Andrés Landero posiciona de una manera increíble la cumbia en México. Pero él viaja con su acordeón y con su sonido y con ese sentimiento que está impregnado en las melodías que él interpreta. Y como la cumbia es un sentimiento y nosotros como seres humanos interpretamos los sentimientos a nuestro real saber y entender, de pronto por eso encontramos situaciones como la que se está, la que se está narrando allí en el video que estábamos viendo, ¿verdad? Donde hay una manera de sentir la cumbia. Para nosotros no estaría bien visto ver llegar a un cumbiambero en las fachas, diría mi madre, que llegan los cumbiamberos mexicanos a las ruedas de cumbia o a los encuentros cumbieros, como le llaman ellos, donde los sonideros se les ha dado incluso por rebajar, y se habla de cumbia rebajada. La cumbia rebajada no es más que nuestra cumbia sonando a una velocidad menor, pero que eso genera en ellos una situación de trance, de goce, le están dando rienda suelta a a su sentimiento cumbiambero. Y así, desde México, la cumbia sigue viajando. ¿Por qué hemos hecho una separación y estamos hablando de cumbia en Panamá? Porque es que quiero comentarles a ustedes que nosotros hemos estado trabajando junto con varias organizaciones en la patrimonialización de la cumbia, que es un evento que vamos a tener la posibilidad de conversar con mucha más profundidad en nuestro próximo encuentro. Pero cuando encontramos tantas trabas en la oficialidad aquí en el territorio, dijimos, podemos hacerlo directamente y que la cumbia sea declarada por la UNESCO, reunido su comité, sea declarada patrimonio inmaterial de la humanidad. Entre las cosas que nos encontramos es que además de México, Panamá también reclama su cumbia y dice que es patrimonio de los panameños. Y aquí sí la discusión es bien cortica, porque es que Panamá tendría todo el derecho de reclamar como suya también la cumbia, porque Panamá fue parte de esa Colombia inmensa que luego fue desafortunadamente cercenada. Y como comentaba nuestro amigo e investigador Atlay Stevenson, a partir de la cumbia en Panamá se generan otras posibilidades sonoras como el tamborito, la mejorana, como hijos de la cumbia, ya cuando los panameños asumen como propia la cumbia y le dan otros sonidos, otros matices a ese ritmo madre cumbia, y se dan las aromas, el tamborito y otros ritmos que traen los panameños. Por eso queríamos señalar. Y también sacamos allí a Perú, porque los propios argentinos reconocen en Perú esa posibilidad de haber tenido contacto con la cumbia. John Edward Zorrilla es el director de un conjunto peruano. Él está radicado en este momento en Atlanta y desde Atlanta está haciendo música peruana
y está haciendo cumbia peruana y tuvimos la oportunidad con Joaquín Pérez, el maestro Lisandro Polo, de tomar con el consentimiento de de John Zorrilla, las cumbias de ellos y mezclarlas con la percusión. Y desde ya les digo, tenemos que encontrarnos nuevamente para que ustedes se deleiten oyendo a esos instrumentos peruanos, dándose la posibilidad de interpretar esa cumbia nuestra, que sí es posible entenderla y sentirla, pero que por ser un sentimiento tiene unas expresiones que son propias de los sitios donde se dan. Y para cerrar este viaje de la cumbia, este viaje que nos lleva a entendernos como esa gran América unida, llega la cumbia a la Argentina. Conversando con Fernando Isaías Garay, eh, que es una de las personas que en el mundo, oígase, tiene la mayor colección de cumbias interpretadas por todo tipo de música. Ya les mencioné los rockeros, las versiones rockeras de la cumbia. El reconocimiento, y en estos días, cuando compartíamos con Fernando el trabajo que estamos haciendo en dirección a que el día 2 de febrero sea declarado Día Nacional de la Cumbia, me decía, ¿y por qué no hacerlo el 4 de febrero? Si esa es la fecha del nacimiento de nuestro, oigan eso, de nuestro Andrés Landero. Estaban reclamando que fuera el 4, el día del nacimiento de Andrés Landero, que a duras penas, entre los amantes de lo folclórico, tiene un reconocimiento, y como decía un investigador, quizás si yo no hubiera nacido en su tierra tampoco sabría quién es Andrés Landero, pero Argentina lo siente, México lo siente y lo siente como propio. Esa es parte de estos viajes que hemos querido hacer, de pronto más que pontificando, más que entregándoles datos y conocimientos, abriendo espacios de reflexión, espacios para que a partir de este encuentro nos demos la posibilidad de mirarnos de otra manera, de encontrarnos en la cumbia y podamos decir viva la cumbianidad. No sé, Catherine, si tienes alguna intervención, si tienes inquietudes de los amigos que nos han estado acompañando. Sí, bueno, te felicitan y te agradecen mucho compartir con todos nosotros tu conocimiento y bueno, te envían muchos saludos por aquí por el privado. Linda Ivette Silva también habla de la cumbia villera en Argentina, la menciona en sus comentarios. El maestro Álvaro Suescún también te agradece mucho por Facebook. Y bueno, Belkis Rolón acaba de decir, quiere decir que el 4 de febrero estaría más que justificado como fecha para celebrar. Eh, yo me quedo con dos cosas importantes pues, de todo esto que has mencionado, además de ese énfasis y esa manera en que continuamos llamando a la investigación y a dejar por sentado todos estos saberes ancestrales y orales para que podamos robustecer la documentación y la historiografía de la cumbia. Me quedo digamos, con una discusión que podríamos hacer eventualmente más adelante, que es sobre cumbia y territorio. Me parece que
que podríamos analizar más detenidamente cómo la cumbia en cada país o en algunas regiones va tomando esa fuerza sin perder su esencia. Y también me llamó la atención algo que mencionaste muy por encima, pero que nosotros vamos a tomar más adelante en este ciclo del Caribe Suena que apenas estamos empezando. eh, y es sobre el mercado, sobre esa circulación musical de la cumbia. Sí, me gustaría que de pronto hablaras un poquito más de eso, de que nos etiquetan o etiquetan a la cumbia como un todo y ahí es como una bolsita en donde todo lo que suene eh, parecido a o con ciertos instrumentos pues se llame cumbia. Me gustaría que me aclararas un poquito más sobre eso que tú mencionabas. Mira, es indiscutible la fuerza que tiene la cumbia, la manera como ha penetrado, a pesar de que Su Majestad la Payola no es su gran compañía. Eso es indudable. Nosotros no tenemos unos canales de circulación de la cumbia y de sus cultores que nos permitan decir, sí, se está haciendo todo un esfuerzo y la mejor manera bueno, cuando no puedes con el enemigo, únete a él. ¿Y de qué manera se ha unido la gran industria? Etiquetando. Etiquetando y poniéndole un rótulo de cumbia a cualquier expresión que utilice los instrumentos. La cumbia es muy fuerte porque la cumbia es contestataria, porque la cumbia es libre. Cuando hablaban de la cumbia villera, por qué esa cumbia villera tiene tanto auge y tiene tanta fuerza en la Argentina? Porque es una posibilidad de contar historias desde la cumbia, desde esos tiempos de la cumbia. Una de las narraciones que nos hacía John Zorrilla en cuanto al tema de la cumbia en el Perú es también cómo se asocia y cómo es una cumbia la que se convierte en un himno de de las protestas sociales en la década de los 80. Es un himno a la libertad, es precisamente por eso, por ser sentimiento. Pero desafortunadamente el mercado necesita rótulos, necesita marcas. Y así como sucedió con los ritmos afroantillanos, ¿verdad? Que la etiquetaron como salsa y en la salsa nos metieron son montunos, nos metieron, y nos metieron otras expresiones de la música afrocaribeña. También acá, como cumbia, pretenden hacernos sentir que mañana más tarde también nos dirán que los bailes cantados también son cumbia, que hay una relación muy cercana, sí, pero un bullerengue es un bullerengue, una cumbia es una cumbia y no los podemos empaquetar porque primero que no comparten ambientes. Eso es lo más importante. Bullerengue no comparte los mismos ambientes que en los que se desarrolla la cumbia. Entonces, mal podríamos decir que tenemos en esa bolsa, podemos meter un bullerengue, podemos meter un jalao, podemos meter una puya, porque tiene cada uno su identidad y eso hay que respetarlo. Por eso la necesidad de que nos sentemos a reflexionar y comencemos a desvirtuar, porque es innegable el poder que se tiene de quienes manejan la circulación de las expresiones para emitir estos rótulos
que luego son muy difíciles de sacar del imaginario colectivo. De acuerdo. Ricardo, Ivama Irene Danzas pregunta si nos comenta si nos puedes aclarar si la cumbia es una danza o es un baile y por qué. Cuando nosotros tenemos el aspecto ritual, ¿verdad? Esa ritualidad, cuando se pueden dar esos diálogos de los que hemos venido hablando, que van desde la postura de la flor en la cabeza hasta la intencionalidad durante la danza, ahí estamos hablando de la cumbia como danza. Cuando se saca de ese patrón, cuando se le elimina ese, esa naturaleza y la metemos, por ejemplo, en un desfile, la metemos en un concurso de parejas bailadoras, cuando la sacamos de su hábitat, tenemos que hablar del baile de la cumbia, que es una aproximación a lo que es la danza, pero que no tiene esa connotación de la espiritualidad que encierra la danza, porque la danza fundamentalmente cuenta una historia y el baile está más dado al goce, está más dado a la liberación del ser que somos. Para finalizar, eh, Linda Ivette Silva nos dice, nos comenta pues que hay que hablar también del vestido, las flores y demás accesorios que hacen parte de la cumbia, pero no sé si eso lo vas a tocar en la próxima conferencia que tendremos el jueves 18 sobre patrimonialización de la cumbia. Sí, vamos a ahondar en estos temas de lo que es la parafernalia, de los usos que se están dando. eh, y quiero llamar la atención sobre algo que nosotros también pudimos haber hecho un viaje en el largo de la pollera y de pronto no lo tocamos, pero ¿en qué momento la pollera se hizo larga? Porque yo alcancé a ver, y yo soy un pelado realmente, lo que pasa es que yo estoy desarrollado, pero realmente yo soy un pelado, pero yo alcancé a ver esas cumbiambas con la pollera larga. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió allí? ¿En qué momento el disfrute estético, y eso lo entrecomillo, hizo que nos pusieran a nuestras parejas a bailar con la pollera larga para poder levantar los brazos y dejarlos en esta posición, como dicen los coreógrafos, que deben llevar las cumbiamberas los brazos? Bueno, Ricardo, muchas gracias por todo esto que nos has compartido. Afortunadamente tenemos un tercer encuentro y posiblemente vamos a tener otro, porque esto le van saliendo hijitos, ¿no? Vamos identificando ciertos temas como menciona Sonia de León aquí en el chat, pues hay necesidad de profundizar. Afortunadamente también pues estas conferencias quedan para la consulta de todos. Y bueno, la invitación es para que nos acompañen el próximo jueves, repito, 18 de febrero a las 4 de la tarde, donde hablaremos sobre la patrimonialización de la cumbia. Y hoy continuaremos con la programación que estamos haciendo en alianza con la Asociación Cultural Aymacondo y hablaremos de la danza del negro campesino. Es importante también destacar que este ejercicio que estamos haciendo académico alrededor del carnaval se hace necesario porque también a veces, lo que mencionábamos la vez pasada, nos acostumbramos al espectáculo, nos acostumbramos a ser simplemente receptores de una información, pero no miramos y no estudiamos lo que nos están brindando esas danzas y a qué obedecen, ¿no? Entonces, afortunadamente existen estos espacios donde simplemente estamos alimentando más este concepto y esta frase que menciona siempre
el profesor Jorge Villalón, que es sobre Barranquilla como una ciudad transcultural y el carnaval es un lenguaje transcultural y la cumbia también lo es. Muchas gracias, Ricardo, y nos vemos el próximo jueves. Con todo gusto, aquí estaremos.